has dado, Dios. Soy uno más que has libertado. Cambiaste mi forma de ser, hoy mi manera de vivir ya no es la misma. Cambiaste todo de color, me diste nuevo corazón, ahora tengo nueva vida. Gracias a ti, ahora vivo tan feliz, renovaste mi vivir. Vivo solo por ti, viviré dando siempre adoración, rindiendo solo a ti, Lord, por ser el gran yo soy. Por siempre cantaré, tu nombre alabaré, mi fiel ayudador. Gracias a ti, ahora vivo tan feliz, renovaste mi vivir. Vivo solo por ti, viviré dando siempre adoración, rindiendo solo a ti, Lord, por ser el gran yo soy. Por siempre cantaré, tu nombre alabaré, mi fiel ayudador. Primera de San Juan, y es la epístola de Juan que vamos a ver en esta noche, hermanos, de una forma resumida. Creo yo que ya hemos visto en ocasiones anteriores las otras cartas, pero esta también hemos en alguna ocasión predicado de una forma expositiva, pero en esta ocasión vamos a ver el tema general de esta carta de primera de Juan. Y vamos a situarnos ahí, hermanos, en primera de Juan. Sí, dice de primera de Juan, capítulo número 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leerlo todos unidos, hermanos, esta parte de la escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya, hermanos, ahí? Bueno. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Y vamos a orar, hermanos, para así entrar en el tema de esta noche. Señor, pedimos de tu bendición en este tiempo, en esta hora, para poder abrir la Escritura, que nos ayudes a que podamos ser enseñados como niños.
Ayúdanos, Señor, a tener una mente de niño, una mente que no divague, una mente que pueda estar concentrada y aprendiendo. Que podamos tener esta mente disponible, Señor, para poder llenar nuestro corazón de tu palabra. Es lo que nos conviene, para lo que estamos aquí también. Y pedimos que nos ayudes a poder pensar, Señor, en tu palabra en esta noche. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta epístola, hermanos, fue escrita en un tiempo complicado, en un tiempo difícil, tal y como son los tiempos que vivimos hoy en día. Y es que mientras la presencia de ese enemigo mayor que se llama pecado, y mientras nosotros estemos viviendo en un mundo distorsionado del propósito real que debe de tener en cuanto a Dios se refiere, pues vamos a seguir nosotros batallando. Y este hermano que escribe esta carta es un hermano que estaba batallando con ciertos aspectos de ese mundo en el cual vivía. Y uno de los debates muy importantes que se daban en ese tiempo, y que creo que también se da el día de hoy, es en cuanto a la verdad se refiere. ¿Qué es la verdad? Esa es una palabra que nosotros muchas veces escuchamos y la hemos visto infinidad de veces en películas. Creo que ustedes han visto esa clásica escena cuando en los jurados van a dar su testimonio y ponen una Biblia y con la Biblia en la mano de la persona que está haciendo el juramento, la otra pone su mano y le dice que debe de jurar decir la verdad y nada más que la verdad, porque estás en la presencia de Dios y estás tocando su palabra prácticamente, es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? Es un debate que se daba en los tiempos antiguos y es un debate que se da hoy también. ¿Cómo definimos la verdad cuando nosotros nos preguntan qué es la verdad? Cuando el Señor Jesucristo estaba justo para ser sacrificado en ese tiempo en el cual ya estaba siendo presentado ante las autoridades, cuando se presenta ante Pilato, Pilato le hizo esa pregunta al Señor. Le hizo, pero ¿qué es la verdad? Y después se distrajo con todo lo que estaba pasando a su alrededor, con esa turba de gente. ¿Qué es lo que pasa en nuestros días? Gente que quizá anda buscando la verdad, pero que con las cosas que suceden a nuestro alrededor nos distraen. Y precisamente eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es distraernos de lo que es la verdad. Y lo que hace el hermano Juan, el apóstol Juan aquí, en esta primera de Juan, es una defensa de la verdad. Y este es el tema del estudio de esta noche. Este es una defensa de la verdad. ¿Qué es la verdad? Según la Biblia, según la Escritura. Una defensa de la verdad. Porque Dios ha revelado su verdad, hermanos. En este libro, Dios ha revelado su verdad. Tú debes creerlo. Porque Dios ha revelado su verdad en su palabra. Tú y yo debemos de creer. Porque Dios únicamente Él tiene la verdad absoluta. En un mundo de relativismo, en un mundo donde es lo mismo blanco que negro, en un mundo de relativismo donde es lo mismo bueno que malo, me da igual, para mí eso no es importante. En un mundo donde ya no es importante si es hombre o mujer, niño o niña, en un mundo de ese relativismo que solamente nos lleva a subirnos y montarnos en una patineta y darle vuelo a la hilacha, como lo decimos, donde no tenemos fin en esa caída de estar centrados y concentrados en esas filosofías tan extrañas. Dios resalta su verdad. Y hermanos, creo que necesitamos estar nosotros bien conscientes que somos muy privilegiados de que hoy, en pleno siglo XXI, en pleno año 2023, todavía podamos nosotros venir a las páginas de las Escrituras y hallar consuelo para nuestra alma y hallar la verdad. Porque aquí se encuentra la verdad. Porque aquí está la única verdad que usted y yo debemos de creer, considerar
y no nada más creer y considerar, sino que esas dos cosas nos van a llevar a otra cosa, a defender la verdad de este mundo relativista, donde se dice que no hay absolutos, pero sí hay un absoluto, la verdad de Dios. La verdad de Dios que nos habla acerca de que todo lo que dice Dios es lo real. La verdad nos habla de que, como Dios dice que son las cosas, esa es la realidad de las cosas. Eso es la verdad que se nos muestra en la Escritura. Y el hermano Juan hace una defensa de la verdad porque en el tiempo de él, en este tiempo cuando él escribe, él ministraba, él andaba predicando, si lo podríamos imaginar, entre las casas. En casas comunes como las casas de Rancho Viejo, como las casas de Santa Mónica, de Misión Santa Fe, donde vivamos. Andaba el hermano ministrando ahí, había iglesias en esas casas. Pero se empezaron a meter algunas extrañas ideas y filosofías que eran unos primeros brotes de una herejía que hoy en el día la conocemos como el gnosticismo. Y esta herejía nos hablaba de un Cristo falso. Por eso en esta carta también el apóstol habla acerca de los anticristos. Nos hablaba y nos pintaba un Cristo falso, un Cristo como un filósofo, un Cristo como alguien que había logrado encontrar el bien supremo y el conocimiento supremo de Dios. Y de un Cristo que no era Jesucristo, sino que era Cristo y Jesús. Un Cristo que poseyó el cuerpo de Jesús cuando se bautizó y lo dejó en el tiempo de su muerte. Eso era lo que decían estas personas que estaban dentro de la iglesia. Por eso lo dice ahí, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, gente que estaba creyendo estas cosas tan extrañas, donde decía que nosotros fuimos creados con un cuerpo malo y que teníamos una chispa divina dentro de cada uno de nosotros que el Ser Supremo había puesto, pero que no sabíamos y no teníamos el conocimiento que eso había pasado, pero que alguien tenía que venir, en este caso ese falso Cristo, y encender esa chispa para que nosotros pudiéramos ser iguales a Dios. ¿A qué le suena esas palabras? Para que cuando esa chispa se pudiera iluminar a nuestra alma y pudiéramos alcanzar niveles insospechados de sabiduría, de iluminación y ser iguales a Dios. ¿A qué le suena eso? ¿Y acaso no nos remonta en la mente al libro de Génesis, con que Dios os ha dicho: no comáis del árbol, no le toquen? No, miren, háganlo, van a ser iguales que Dios. Y esa es la gran mentira que como seres humanos nos hemos tragado durante milenios. El que en nosotros está lo bueno y que nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos y podemos encender esa chispa a través de un conocimiento supremo y poder ser iguales a Dios. ¿Nota usted ese peligro? Ese era un brote apenas y Juan lo estaba detectando. Entonces él salta en una defensa a la verdad. Y luego fíjense, a mí me encanta cómo empieza Primera de Juan, porque ataca precisamente el punto medular del gnosticismo y de esas personas que estaban por ahí sembrando esas cosas tan extrañas. Porque dice ahí, el Primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio. Escucha, hermano, y vaya meditando en cada palabra de estos 4 versículos primeros. Dice, lo que era desde el principio. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Las personas, falsos maestros que andaban ahí, andaban diciendo que se tenía que encender esta chispa, pero también andaban diciendo que el Señor Jesucristo no podía tener un cuerpo humano, porque nosotros como seres humanos teníamos un cuerpo que estaba echado a perder y había 2 posibilidades: una, que lo castigaras, o una, que le dieras lo que querías, lo que el cuerpo quería. Esos eran los 2 extremos del gnosticismo. Uno,
el cuerpo era tan malo que había que castigarlo. Y el 2 era que el cuerpo era tan malo que no tenía remedio, que irremediablemente teníamos que hacer lo malo. Entonces vamos a entregarnos a los placeres de la vida, ¿verdad? De todo tipo de placeres. Entonces el cuerpo era malo según los gnosticistas. Pero el Juan dice que Jesús no vino con un cuerpo aparente. De hecho, algunos gnosticistas también hay otra palabra por ahí que se llama el docetismo, que también hablaba acerca de que Cristo vino en un cuerpo, no era un cuerpo, sino que era algo parecido. Era, desde el punto de la vista de la metafísica, como que Dios formó un cuerpo especial que no era un cuerpo propiamente, que tuvo el Señor Jesús. Ahora, esa filosofía estaba mal, ¿no? El apóstol Juan declara entonces y hace una defensa acerca de eso cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿A quién? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo. Y es que, hermanos, Juan era parte de un grupo selecto. Si esta carta fue escrita más o menos en el año 90 o 95 después de Cristo, era una de las pocas personas que quedaban con vida, que habían visto al Señor físicamente. Y él incluye no solamente su punto de vista y su experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, sino que también incluye a los demás, a los apóstoles, que también como él palparon al verbo de vida y pudieron ver con sus ojos y escuchar lo que él les estaba enseñando y les había enseñado. Ahora, fíjense qué magnífico, ¿no? Qué hermoso que él estaba vivo para que en ese momento pudiera dar testimonio, pudiera ejercer esa defensa de la verdad, que el Señor Jesucristo vino como verdaderamente Dios, pero también vino como verdaderamente hombre, en un cuerpo humano como el nuestro, no en una apariencia de un cuerpo, sino en un cuerpo humano como el nuestro. Entonces Juan hace una defensa de la verdad. ¿Cómo? Número 1, con voz de autoridad. Él hace una defensa de la verdad con autoridad. Decía un hermano que vivió en el primer siglo cristiano, pastor llamado Papías, decía que Juan era una voz de autoridad en las iglesias, que los hermanos de las iglesias lo respetaban porque era apóstol, lo respetaban porque había visto al Señor, lo respetaban porque escuchaban lo que decía, que estaba acorde a la verdad, que estaba acorde a las Escrituras. Y el hermano Juan, él hacía una defensa de la verdad con autoridad. Juan, con esa voz de apóstol, con esa voz de Dios, con esa voz de autoridad, hermanos, sometió la supremacía del gnosticismo, derrumbando argumentos místicos extraños de esas filosofías raras, heréticas y humanistas, enfocando a la deidad y enfocando la humanidad de Cristo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, unido indivisiblemente de una forma en la cual no podemos entender, pero en el seno de la Trinidad se pudo dar, donde el Señor fue enviado con un cuerpo como el nuestro, sujeto a la muerte, sujeto a los dolores, sujeto a las enfermedades, pero con una voz de autoridad. El apóstol Juan puede él defender la verdad. Hermanos, esta voz de autoridad que tenía el apóstol no era como que todo era tan fácil, había complicaciones. Es decir, que tenía estos enemigos que estaban siempre tratando de apagar su voz. Pero sabemos que si esta es voz de Dios, no podrá ser apagada nunca. Y la voz de Dios sigue perdurando hoy todavía. Y la tenemos aquí, porque Dios ha revelado su verdad en su palabra. Tú debes creer, tú debes escuchar, tú debes defender esta verdad. Y aunque había enemigos, hermanos, Él procuraba siempre, con voz de autoridad y con valentía, enfrentar a esos enemigos. ¿Qué enemigos tenemos hoy por hoy nosotros en nuestras iglesias? Tenemos enemigos, tenemos filosofías mundanas, filosofías humanistas, tenemos cosas relativas como las que les platicaba al principio de este tema, donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, y así hay cosas que se contradice el mundo. Pero, hermanos, sabe que usted y yo hemos sido dotados con voz de autoridad también. Y es que no debemos de hablar en nuestras propias ideas, ¿verdad? Pero la verdad es que hemos sido dotados con voz de autoridad
pero necesitamos conocer la verdad que queremos defender. Si no conocemos la verdad que queremos defender, pues no la vamos a poder defender. Y si queremos hablar con voz de autoridad, que es la autoridad de parte de Dios, pues aquí está. Esta es la autoridad por la cual nosotros nos podemos parar enfrente de las personas y poderles hablar del Señor, de la salvación, de la redención de su vida. Hace poco escuchaba a unas personas en algunos posts en internet que mencionaban que los cristianos nos creíamos superiores. No sé si usted lo ha pensado. Yo me puse a pensar un poco en eso. Quizá a veces lo manejamos de una forma que sí parecemos superiores cuando hablamos, porque muchas veces llegamos condenando a la persona y llegamos con el látigo de nuestro desprecio y no usamos de amor, no usamos de poder, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero no usamos de ciertas palabras que pudiéramos usar para que no sean ofendidos de esa forma. Ahorita vamos a hablar del equilibrio. La voz de autoridad, entonces, hermano, resalta que nosotros hemos sido dotados con voz de autoridad. Es una investidura que el Señor nos ha dado. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, ese versículo nos habla acerca de este hombre llamado Timoteo, que el Señor le dice: sí, estás en una iglesia, estás enfrente de muchos hermanos, los cuales tienen mucha más experiencia que tú, Timoteo. Pero acuérdate que Dios te ha dado espíritu, no de cobardía, sino que te ha dado espíritu de poder. Un espíritu de poder. Y es que ese poder, hermanos, es potencia, se traduce en potencia. El poder se traduce en potencia, en sostenerse, en poder confiar en ese poder. No en confiar en nosotros, ¿verdad?, sino en confiar en que esta verdad, si la conocemos, nos va a dar ese poder. Entonces es una defensa de la verdad con autoridad. Y esta autoridad no viene de nosotros mismos. Quizá la gente diga que los cristianos a veces hablamos de una forma muy hipócrita o hablamos de una forma muy altiva o muy superior. Pero la verdad, hermanos, es que esta autoridad por la cual nosotros hablamos y podemos hablar a las personas con cierto tacto, pero con la verdad, al final de cuentas, es que esta autoridad viene de... Aquí yo puse 4 cosas. Esta autoridad viene de nuestra comunión con Dios, número 1. Y si vamos ahí a 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, vamos a ver que esta autoridad viene de nuestra comunión con Dios. Es decir, podemos hablar y defender la verdad siempre y cuando estemos en comunión con Dios, porque pues no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Tenemos que estar en comunión con Él. Versículos 7 y 9 de 1 de Juan capítulo 1 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y número 9, versículos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que podamos hablar entonces con esa voz de autoridad, necesitamos estar en comunión con Dios. Número 2, necesitamos andar en luz. Como dice el versículo número 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que podamos hablar con voz de autoridad, defendiendo la verdad de Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Debemos andar en luz. Y andar en luz, hermanos, es una revelación completa de quién somos. ¿Quién es Carlos Flores? Ustedes no me conocen como Dios me conoce. Ni siquiera mi familia me conoce tal como Dios me conoce. Y andar en luz significa que nosotros estamos expuestos constantemente a esa iluminación de Dios. Y cuando tú recibes la luz en tu mente, en tu corazón, entonces Dios revela tu condición y tú puedes verte tal como eres. Y ni siquiera debes de engañarte a ti mismo. No puedes ya ser engañado a ti mismo. Tú te puedes engañar a ti mismo porque te vas a ver tal como eres. Y a veces, no sé si ustedes han pensado, cuando hacen algo mal, algo indebido, a veces dices,
Bueno, a mí me ha tocado, yo lo he dicho así, a veces hablamos con nosotros, ¿no? Yo digo, este es el verdadero Carlos. Este es el verdadero Carlos. O sea, ese hombre pecador, salvo por la gracia del Señor, pero en esa batalla constante. Pero cuando andamos en luz, entonces, hermanos, el Señor nos revela nuestras debilidades, revela donde debemos de trabajar y donde Él quiere trabajar para que nosotros podamos quitar eso que tenemos, que es pecaminoso, que estamos haciendo cosas que no debemos. Entonces, comunión con Dios, andar en luz. Número 3, como lo leemos ahorita, confesar nuestros pecados. Y es que cuando andamos en luz, hermanos, confesamos nuestros pecados porque nos vemos tal como somos realmente. Un día, eso va a pasar con todos los hombres del mundo. Eso ya pasó con usted y conmigo cuando venimos a los pies de la cruz y le dijimos al Señor que nos perdonara. Vimos nuestra condición y vinimos a sus pies dejando nuestros pecados, sabiendo que Él es el único que podía perdonarnos y sabiendo que esos pecados fueron pagados ya por Él. Por eso vinimos a Él. Fue así, de la manera en como esa luz llegó a nosotros. Pero va a llegar otra manera en la cual la luz va a llegar a las personas inconversas también, cuando estén en la presencia de Dios, cuando esa luz los examine y esa luz descubra todo. Dice el libro de Hebreos, antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien debemos de dar cuentas. Y así es como se va a enfrentar el hombre desnudo completamente en la presencia de Dios. No va a haber nada que nos pueda tapar. Si llegamos a esa condición, hay que tener cuidado. Confesemos nuestros pecados entonces aquí, de este lado, mientras hay oportunidad. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nuestra comunión con Dios entonces, eso nos da la autoridad para que podamos hablar y defender la verdad. Andar en luz para que podamos ver nuestras debilidades y podamos ver de qué pata estamos cojeando y que podamos pedirle perdón a Dios confesando nuestros pecados. Y número 4, capítulo 2, versículo 2, confiar en la obra de Cristo. Hermanos, y esto es hermoso, confiar en la obra de Cristo, esa obra suprema de salvación, esa obra que nos enseña el Evangelio, que está completa, que es todo suficiente, esta obra que está consumada, esta obra a la cual no se le debe añadir nada, es la obra del Señor. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Él fue el único capaz de expiar nuestros pecados. Piensen en eso. Gloria al Señor por eso. Él fue el Cordero sin mancha, sin contaminación, sobre el cual fueron puestas las manos de todos los pecadores. Decía un hermano llamado R.C. Sproul en uno de sus libros que alguien le mencionó, una persona que estaba por ahí debatiéndolo, cuando él estaba hablando de la cruz, de la expiación del Señor, decía, no puedo yo imaginar algo más primitivo y más obsceno que eso. Una cruz. No puede ser que a través de una cruz podamos ser salvos a través de lo que significa. No puede ser. Algo primitivo y obsceno. Y Sproul le dijo, no he encontrado palabras más precisas para poder entender e ilustrar lo que significó el sacrificio de Cristo. Algo primitivo como una cruz, algo tosco, algo que todas las personas podían entender, que era símbolo de maldición, que los que estaban colgados ahí eran malditos, y algo obsceno, hermanos, algo que ni siquiera quieren voltear a ver. Eso era la obscenidad de la cruz. Pero eso fue lo que es la obra de Cristo, y debemos confiar en esa obra, esa obscenidad que no quedó ahí, sino que sí, el Señor lo abandonó, su Padre lo abandonó, porque fueron cargados todos los pecados de la humanidad en Él, en esa obra de la expiación, en la cual este chivo expiatorio tenía que ser mandado fuera del campamento y tenía que enfrentar la soledad. Eso hizo el Señor en la expiación, en la obra de la cruz. Entonces, la voz de autoridad de cada cristiano, de cada creyente en el Señor,
para defender la verdad, tiene que confiar en la obra de Cristo, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, no solamente con autoridad, sino con comunión, en unidad, como estamos ahorita. Así debemos también debemos defender la verdad, hermanos. Y el capítulo número 2, versículo 10, vamos a ver el capítulo número 2, versículo 10, ahí de una forma rápida. Podemos defender la verdad con voz de autoridad, pero también con comunión en unidad. Como dice aquí el versículo número 10 del capítulo 2. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el versículo número 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Podemos defender la verdad, hermanos, si practicamos la verdad. ¿Y sabe dónde pueden practicar la verdad de una forma genuina y auténtica? Con los que están en su iglesia local, con sus hermanos. Y practicar la verdad significa que podemos amar a estos hermanos que están con nosotros peleando la batalla día tras día, constantemente. Y de esa forma nosotros podemos predicar con el ejemplo. Si no ayudamos a los de nuestra propia casa, si no ayudamos a los de nuestra propia congregación, a los de nuestra familia, pues ¿qué vamos a andar ayudando a los demás? Pero precisamente la obra del Evangelio, en transformar el carácter de los seres humanos, de cada uno de nosotros, transforma nuestro carácter para que podamos ya no ver a lo suyo propio, o sea, a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que podamos ser capaces de ver a los demás. Esa es la obra del Evangelio. Y esa es una forma en la que nosotros podemos defender la verdad. Sí, hay amor verdadero entre los hermanos. Y acuerda, hermano, que somos hermanos imperfectos, ¿no? O sea, somos gente que nos enojamos, ¿no? Somos gentes a veces intolerantes. Somos personas que a veces tenemos ese lado que a veces como que los hermanos como que no nos quieren acercar porque pues, somos enojones y a veces hablamos áspero o a veces decimos mentiras o no sé, cosas que pasan, ¿no? Pero esas imperfecciones el Señor las va limando, las va quitando. Cada vez que usted viene aquí, parece que no, hermano, pero estamos como los niños chiquitos. Si usted ve a un niño chiquito se sorprende porque está en la plática de los adultos en la mesa y están los niños bien lejos allá, jugando, se burlan. Pero cuando empieza a hablar cosas y baja la voz, los niños como que escuchan más, o sea, abren más el oído porque dicen, están hablando. ¿Qué dijiste, mami? Sí, yo ese hermano lo conozco. Sí, yo. O sea, están bien concentrados. Y los niños aprenden allá a la distancia, hermano. Pero fíjense, usted y yo aquí, parece que no. A lo mejor usted va a decir, no, yo a veces tengo la cabeza muy dura, no me entra mucho la Biblia, la verdad de Dios, hermano, que usted está diciendo, no me entra mucho. A lo mejor, pues yo no visito tanto a los hermanos, o a lo mejor yo no platico tanto con ellos, pero créeme, hermano, que cada vez que usted viene aquí a la iglesia, el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo trabaja en su vida. Y esa palabra que usted escucha, si se acuerda, parece que no, pero se acuerda. El Espíritu Santo, si muere en usted, va a hacer esa obra de convencimiento. Y va a poderlo ayudar para que pueda vivir esa verdad genuina, auténtica, entre los que lo conocen, que son sus hermanos de su iglesia. Entonces, no deje de venir a la iglesia, hermano. No crea que no va a crecer, sí crece. Es un medio de gracia la iglesia que el Señor ha dejado para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos hablar de su palabra. Número 3, no solamente con autoridad, con comunión en unidad, sino también con pleno conocimiento. Hay que tener pleno conocimiento. Y parece que no se nos queda, pero sí se nos queda, ¿no? Parece que estar aquí, oye, no, pues ¿de qué está todo? Pues me acuerdo de esto, con que nos llevemos una frase, una verdad. Eso es importante. En nuestra casa lo podemos reafirmar con nuestra lectura, con nuestro estudio, con nuestra oración. Entonces, hermanos, con pleno conocimiento, necesitamos conocer la verdad de Dios, que es su palabra, que nos dará sabiduría para enfrentar los enemigos del día a día. Todos los que estamos aquí presentes tenemos enemigos muy remarcados. Tenemos cosas con las que batallamos, todos. Cosas en el carácter, en el corazón, cosas en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, con el área que quizá ya no te gusta el trabajo que estás haciendo.
Tenemos cosas que batallamos en los estudios, por ejemplo, quizá con algún maestro que es un poco intolerante y que nos anda reprobando. Batallamos con cosas. Pero el Señor quiere que nosotros podamos tener el conocimiento de su palabra que adquirimos en la iglesia y que adquirimos en nuestra casa cuando leemos la Biblia y que estudiamos esos principios para poder hacer frente a esos enemigos, para poder recordar que tenemos esperanza, para poder recordar que a quien servimos al final de cuentas es a el Dios que está arriba y que controla todo, y que no hay mayor consuelo que es que nosotros podamos servir a ese Dios que controla todo, al Dios que no está ausente sino que está presente, un Dios que se encarga de suplir cada necesidad, un Dios que se encarga de poder arreglar esa situación matrimonial por la cual está pasando, o el Dios que se encarga de arreglar esa carencia económica por la cual está pasando ahorita, o esa situación en su salud por un diagnóstico que le han dado. Hay un Dios muy poderoso, todopoderoso, que nos ayuda y que nos saca adelante, y que así como nos puede quitar esas dolencias, esas fallas, esos problemas, los puede dejar, pero al final de cuentas todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a vivir. Todas las cosas nos ayudan a vivir. Las cosas malas que nos pasan para clamar a Dios, y las cosas buenas que nos pasan para agradecer a Dios. Todo nos ayuda a bien. Entonces, con pleno conocimiento. Número 4, con amor de Dios. Este amor, según el capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice ahí, hermanos? 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llenos o llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Medítelo, medite este versículo, tiene una enseñanza tremenda, pero si quieres hablar con voz de autoridad, defendiendo la verdad de Dios, esa autoridad también está enlazada con el amor de Dios. Es un amor que se origina en Dios. Es un amor recuperado por Dios para nosotros. Y la defensa de la verdad, hermanos, debe ser firme, pero debe tener esa dosis de amor. La defensa de la verdad no debe de dar tregua. Y ahora, el ejercicio del amor no cancela la verdad. Hay gente que se la pasa diciendo que no les señales los pecados, y que no señales el pecado, que señala la Escritura en el corazón del ser humano, que solamente les hables del amor de Dios. Y hay gente que dice eso para tratar de suavizar las cosas y de no llegar así. Pero el amor es hablar con la verdad. El amor no trunca el ejercicio de la verdad. La verdad debe ser firme, sin tregua, pero con esa dosis de amor para que los enemigos vean, hermanos, que también para ellos hay gracia y misericordia. ¿Acaso el Señor no tenía muchos enemigos cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos enemigos tuvo Cristo cuando vivió aquí? Todo el sistema político religioso fue su enemigo durante toda su vida. Se pudo concentrar toda esa maldad en los últimos años de su vida, pero él tuvo muchos enemigos y el Señor hablaba para todos, les hablaba y les predicaba a todos, y él hablaba públicamente de que había gracia para todos. Juan, cuando el Señor se acercó a bautizarle, Juan le dijo: Señor, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes para que yo te bautice. No puede ser eso. ¿Y recuerdan las palabras que le dijo Cristo? Déjalo así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y sabe que ese bautismo que estaba practicando Juan, hermanos, era un bautismo que era altamente ofensivo para el sistema religioso judío, porque las personas que se bautizaban en ese entonces a través de ese bautismo eran las más vil pecadoras de toda la sociedad, eran los peores. Y Juan les decía: arrepentíos,
bautícense y crean en el Evangelio. Les estaba haciendo el llamado incluso a aquellos que creían que estaban bien con Dios. Por eso era escandaloso, porque decían, ¿cómo puede ser que venga y nos diga que tenemos que bautizarnos si ese bautismo solamente era para las personas peores de la sociedad, o para aquellos que querían ser judíos, que tenían que cumplir con ese requisito, los prosélitos le llamaban? Entonces el Señor le dice, deja ahora, Juan, porque todas estas personas están observando y yo quiero hacer justicia. Y el Señor hizo justicia incluso en esos actos, hermanos, de obediencia a Dios. Dio testimonio de ser un amante de las personas, de esas personas que veía ahí como ovejas que no tenían pastor y que andaban dando tumbos a diestra y a siniestra. Dios, hermano, tuvo compasión de usted y de mí. No somos tan diferentes a aquellos. Lo que nos diferencia es que ahora somos algo, sí, pero pues no hay nada bueno en nosotros. Toda la obra es de Dios. Conclusión. 1 Juan capítulo 5, versículo 5. Dice la conclusión. 1 Juan capítulo 5, versículo 5. Repitan todos conmigo este versículo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esa es la mejor defensa de la verdad. ¿Cómo puedes vencer al mundo? ¿Cómo puedes vencer la maldad? ¿Cómo puedes vencer este mundo caído? ¿Cómo puedes vencer a tus enemigos? ¿Cómo puedes vencer a todos aquellos que tratan de ponerte trabas y obstáculos en tu vida cristiana? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y no una ilusión? Jesús es el Hijo de Dios, el único Dios y no una ilusión. Él vive y vive por los siglos de los siglos, porque en Él, hermanos, tenemos parte en las promesas de Dios. ¿Cómo puedes vencer a tu enemigo? Confía en las promesas de Dios. Él te da una vida eterna que equivale a una vida indestructible. Él cumple tu gozo. Él te da un poder sobrenatural. Él te da un anhelo por la presencia y la persona de Cristo. Él te da amor por tus hermanos y fe para descansar en Él. Otra promesa de Él es que Él nos oye y que nos da un conocimiento detallado del Dios que nosotros queremos servir y del Dios en el que decimos creer. Entonces, esa es la forma que podemos vivir, a través de la fe. Y esta fe se ejerce en obediencia. Esta fe se ejerce en el poder, pero en el poder del Señor. Entonces, una defensa de la verdad, hermanos, con voz de autoridad, con comunión en unidad, con pleno conocimiento de Dios, ¿verdad? Y con el amor de Dios. Una defensa de la verdad. Porque Dios reveló su verdad en su palabra. Tú debes creer. Tú debes creer. Y si quieres agregarle, tú debes defender su verdad. Vamos a dar. Señor, gracias damos en esta noche por tu verdad. Señor, gracias porque no tenemos a otro lugar más al cual ir, más que a tu palabra, Señor, que es verdad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa revelación verdadera, eficaz, absoluta de parte tuya, Señor. Gracias porque no tendríamos una luz, no tendríamos un lugar a donde acudir si no fuera tu voz. Y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a escuchar hoy tu voz y no endurecer nuestros corazones. Que podamos ser vencedores, Señor, de la maldad y podamos ser defensores de la verdad. Que podamos, Señor, practicar el amor genuino entre hermanos. Que podamos, Señor, disfrutar de la comunión unos por otros. Que podamos hablar con esa voz de autoridad que tú das a través de tu palabra. Y que podamos hacerlo con amor, pero también con plena firmeza, Señor, de la convicción que tenemos acerca de lo que tú nos has mandado decir, y de lo que nos has mandado predicar, y de lo que nos has mandado compartir y hablar. Gracias. Bendice a mis hermanos en esta noche, a esta iglesia, Señor, cada uno de ellos en su contexto, en su familia. Que tú les bendigas, que tú les des ánimo, que les des, Señor, poder. Que si alguien está desanimado, a través de tu Espíritu le animes, Señor. Que si alguien está cansado, tú les ayudes, Señor, a recobrar nuevas fuerzas en tu nombre. Porque solamente a través de ti, a través de tu persona, de tu obra,
De ti, Señor, podemos renovar nuestras fuerzas y renovar nuestro aliento. Señor, ayúdanos, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.